Hola, ¿qué tal? Yo soy Mau. Para el día de hoy tenemos un video muy corto, pero es para resolver una duda que es muy frecuente para los usuarios de sistemas de información geográfica y tiene que ver con las proyecciones. Entonces, hoy vamos a trabajar con QGIS y vamos a cargar un archivo que nos va a aparecer como si estuviera en el limbo. Normalmente se posiciona en las coordenadas 00, ¿no? Que es en el Golfo de Guinea. Y bueno, este es un problema muy común para los usuarios de SIG. Entonces, vamos a georreferenciar correctamente nuestra información. Aquí tenemos ya la interfaz de QGIS y voy a cargar un archivo que tengo previamente de fuente de INEGI. Me voy aquí a vectorial, archivo y en el conjunto de datos vectoriales vamos a seleccionar este que se llama municipios SHP o como habíamos comentado en un video anterior, lo pueden cambiar aquí a archivos shape de ESRI para que solamente aparezca el archivo funcional con el SIG. Le damos abrir y añadir. Entonces, aquí tenemos aparentemente la República Mexicana bien proyectada. Y ahora vamos a cargar una imagen de satélite del Quick Map Services, que también en el primer video lo habíamos aprendido a cargar. Entonces, esperamos un poco y bueno, aquí tenemos eh, la imagen de fondo que está bien georreferenciada y luego tenemos esta de los municipios que no aparece en ningún lado. Entonces, aquí la voy a eliminar y la voy a volver a cargar. Añadir, cerrar. Y bueno, aquí aparece, ¿no?, que el sistema de referencia de coordenadas no está definido. Puede no aparecer o aparecer en esta porción del mundo, que es lo que les comentaba, el Golfo de Guinea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que funcione nuestra capa? Aquí ustedes pueden ver que aparece un globo terráqueo que tiene un cono. Pareciera también que es como si fuera una persona que tiene un sombrero. Y del lado derecho tiene unas letras que es EPSG y luego unos números. ¿Qué significa EPSG? Significa European Petroleum Survey Group, que es como la encuesta europea del grupo petrolero, una cosa así es la traducción. ¿Y, y eso qué significa? Bueno, esta asociación europea se dedicó a clasificar todos los sistemas de referencia de coordenadas y asignarles un número. Entonces, eh, aquí vamos a ver una pestaña de un buscador y vamos a poner EPSG. En este primer resultado, que es la página que normalmente utilizo yo, eh, tenemos epsg.io y bueno, son los sistemas de coordenadas a nivel mundial. Entonces, nos pregunta por un código, por si no nos lo sabemos, le podemos poner el nombre de un lugar o el nombre de un país. Entonces, aquí le vamos a poner México y me van a aparecer todos los sistemas de referencia que aplican a México en orden de importancia. Entonces tenemos todos estos números, 1814 sistemas de referencia que podrían ser utilizados en México y nos vamos a ir con este de aquí, que es el ITRF 2008 LSC. Esto significa proyección cónica conforme de Lambert y ITRF significa International Terrestrial Reference Frame,
que es el marco de referencia internacional de 2008 para la proyección cónica conforme de Lambert. Estos son un poco de tecnicismos, pero son parámetros que acepta el INEGI. Entonces, aquí tenemos un número que es el que nos va a importar, que es el 6372. Si ustedes le dan clic aquí, va a aparecer esta proyección con sus características geodésicas, elipsoide, el meridiano origen, el área de uso, que es lo que nos importa, México. ¿Qué más? Las coordenadas extremas y el centro donde está, ¿no? Sería en esta coordenada. Y aquí está el área en donde es válida esta proyección. Entonces, tenemos aquí ya la 6373. Si era esta, ¿verdad? Sí, no, 6372. Aquí está, 6372. Entonces, con esa información, vamos a darle aquí clic derecho y nos vamos a propiedades y en fuente, aquí aparece proyección no válida. Entonces, le vamos a dar clic a la tierra con su cono o a la persona con un sombrerito y vamos a buscar este sistema, ¿no? Que es el 6372. Y aquí ya me aparece ITRF 2008. Nuevamente me pone el área del mundo en donde es válida esta proyección. Podemos poner otras, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Que es Pseudomercator WGC84. Con este código es una proyección que tiene cobertura mundial. Entonces, podemos navegar en proyecciones que apliquen a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, aquí tenemos una de Nueva Zelanda, que sería la 27.200, etcétera, ¿no? Ya con calma, pues ustedes pueden navegar en todas las proyecciones que son aplicables a su zona de estudio. Entonces, regresando a nuestro ejercicio, ponemos 6372, después aceptar y le damos aplicar. Después le damos aceptar y como pueden ver ustedes, nuestra capa de información ya desapareció el signo de admiración y ya tenemos bien georreferenciada nuestra capa de municipios. Con este ejercicio sencillo, espero que les sirva para entender un poco el funcionamiento de los sistemas de referencia de coordenadas y en un próximo video estaremos haciendo más ejercicios que tienen que ver con el mundo de los sistemas de información geográfica. Sería todo de mi parte y muchas gracias por ver este video. Hasta luego.